de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Buenos días, gracias por acompañarnos en el programa de cerca esta mañana. Queremos agradecer como siempre a todos los que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy vamos a ver un poco la investigación que se lleva a cabo desde la ISD sobre el tema de la corrupción, una serie de denuncias y demandas que se le ha planteado a las instituciones públicas, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, retos al fiscal que hoy, está de moda el tema de la investigación, cuál es el alcance que tiene, a quiénes se investiga y a quiénes no. ¿Cómo se determina a quién investigar y cómo investigarlo? ¿Verdad? Así que hemos invitado esta mañana al programa de cerca a Ismael Turcios. Él es investigador de transparencia y anticorrupción de la ISD, ¿verdad? Y vamos a ver un poco una serie de denuncias y llamados que está haciendo algunas instituciones sociales para poner en perspectiva mucho más allá de lo que a veces uno ve en el tema de corrupción, investigación y justicia. Ismael, bienvenido. Buenos días, Gilson. Buenos días a todos los televidentes. Es un placer estar acá con ustedes y poder aportar un poco prácticamente del trabajo que estamos haciendo de la ISD en estos casos. ¿Cómo valoran ustedes el tema de la investigación en el tema de los casos judiciales que se están llevando a cabo? Obviamente esto a partir de investigaciones, uno por lo general comenta y está, yéndose en la corriente de la Vox Populi, pero muy poca investigación se realiza sobre hechos un poco más concretos de por qué y cómo se dan los casos de investigación, en el caso de la corrupción, transparencia y por qué un caso y no otro. Sí, claro. Mira, qué bueno que hace referencia a la cuestión de la Vox Populi o el imaginario colectivo, todo lo que prima, todo lo que se dice, qué es lo que se mantiene en la opinión pública, qué casos son. Es decir, siempre hay como que una especie de orden, digamos, o tendencia de la política criminal a investigar casos que son prácticamente de bagatela, o en los casos de criminalidad de cuello blanco, por decirlo así, o corrupción, tú te encontrarás siempre con la tendencia de la impunidad. Es decir, imposición de penas o imposición de algunas sanciones que no corresponden con la gravedad de estos delitos, el desfalco de tantos millones de dólares del erario público, y te ves con penas como que muy blandas, por decirlo así, y en otros casos en donde ha primado la impunidad totalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo más o menos ISD entra a conocer o pone atención en estos casos? Bueno, en primer lugar hay que retomar cuáles son aquellos que pueden tener una especie de condiciones, cumplir una especie de condiciones en donde tú ves que ya hay una institucionalidad funcionando, en donde ves que hay una oportunidad para incidir como sociedad y hacer un poco de contraloría también sobre esta función que es llevada a cabo por las instituciones del sistema de justicia penal. Como claro ejemplo, en un pasado se habrán dado cuenta todos que fuimos parte de la querella en el proceso del expresidente Flores. Entonces, eso como que nos dio la pauta para seguir investigando y poniéndonos al día y dándole seguimiento a muchos casos, y por ello hemos llegado a este día al caso de los Panama Papers. Bueno, Ismael, viendo, digamos, los casos particulares de Panama Papers, quedaron ahí un poco al olvido después que hemos visto cómo se llevan a cabo investigaciones y eventos públicos desde la parte jurídica, la fiscalía, el tema el tema Mauricio Funes y su grupo, ¿verdad? El fiscal y su grupo, sí. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado en sí con los Panama Papers y por qué es importante ponerlos en la mesa? Sí, a mí me gusta comparar un poco el caso de los Panama Papers con aquellas situaciones en las que todo el mundo sabe que todos están haciendo algo malo, pero como nadie tiene la conciencia tranquila, no se puede proceder. Y bueno, nos podríamos remitir a muchas situaciones
parecidas o análogas. La cuestión es, con los Panama Papers, que el impacto que estos tuvieron fue global. Es decir, no es una cuestión de El Salvador, no es una cuestión únicamente regional. Estamos hablando de miles de empresas offshore creadas para cientos o miles de personas, para deportistas, para artistas, para personas del ámbito político, del ámbito empresarial, y hemos visto algunas consecuencias: dimisión de primer ministro, hemos visto incluso un poco de acción en Argentina en lo que respecta al presidente de turno en ese país, y creemos que en el caso de El Salvador es como una prueba de fuego, no para la Fiscalía General de la República, sino para las instituciones del sistema de justicia penal en general y también para otras instituciones del Estado. Porque es un caso sin precedentes, es un caso en donde prácticamente se revela un conjunto de operaciones, un conjunto de actores económicos y políticos que están teniendo relación con esas operaciones irregulares, y en donde prácticamente está como que los casos servidos en bandeja de plata para que venga la institucionalidad y pueda comenzar a llevar a cabo los procedimientos necesarios para determinar si existen o no delitos, que lo más probable en muchos de los casos es que sí existen irregularidades. Entonces nos parece importante porque El Salvador tiene antecedentes históricos prácticamente de la impunidad institucionalizada, es decir, la impunidad es parte sistemática de la misma estructura del Estado salvadoreño. No es una cuestión nada más de izquierdas o de derecha, o que hoy esté un partido y que mañana esté el otro, es una cuestión que se ha venido fomentando a través a lo largo de la historia política de El Salvador. Entonces, para cambiar eso tenemos que pensar qué debe cambiar en la estructura del Estado para que pueda comenzar a funcionar las instituciones en pro de la sociedad, atacando este tipo de criminalidad que también es delincuencia, y hacer valer o reafirmar el poder del Estado de Derecho. Bueno, El Salvador es un Estado de Derecho en teoría, reafirmar el poder y comenzar como un punto de inflexión, o sea, es como un nuevo punto de partida para hacer valer las leyes para todos. Entonces, creemos que es importante por eso, porque en la medida que las instituciones funcionen y demuestren que este tipo de delincuencia puede ser atacada, también va a poder irse reafirmando en el imaginario de la sociedad, para toda la sociedad, que el Estado de Derecho aplica para todos. Ismael, por referencia a la gente que nos está viendo y que de repente el tema de los Panama Papers quedaron así como un poco ya desfasados, ¿cómo debemos entender este tema, este tipo de acciones y negocios que de alguna manera, y ya lo vamos a ver, ayudan para, entre otras cosas, a la evasión de impuestos? Un tema que también se ha puesto de moda, y a propósito del tema, ya lo vamos a abordar. Ayer algún grupo de la sociedad civil llegaron a la Fiscalía a pedir que se investigue al magistrado Belarmino Jaime por evasión, se supone, por supuesta evasión de un poco más de $2 millones en empresas que opera él y su familia. Este tema de los Panama Papers, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Cómo debe entenderlo el común de la sociedad, por ejemplo? ¿Y por qué es importante poner atención? Sí, el tema de los Panama Papers no puede que sean los Panama Papers o puede que sea referencia a otros paraísos fiscales. Los Panama Papers es un conjunto, es un cúmulo de documentación que fue investigada o que fue filtrada en manos de una función investigativa de periodistas a nivel internacional de todos los países, de quizá la mayoría de países. Entonces, eso es la referencia de los Panama Papers. Pero en general los paraísos fiscales, que es lo que en el fondo revelan los Panama Papers, permiten la creación de empresas que no tienen mayores controles, que tienen beneficios tributarios bien parciales o bien absolutos, es decir, que no pagan ningún impuesto o pagan muy pocos. Hay pocos controles legales, hay pocos controles de las instituciones encargadas de los sistemas financieros, etcétera. Los Panama Papers, entonces representan, digamos, esta modalidad irregular u oscura en que las empresas pueden trabajar, es decir, con un ámbito de libertad bastante amplio en el que el Estado no puede conocer a cabalidad qué es lo que se está haciendo con el dinero y si se están cumpliendo las disposiciones legales o si se están haciendo negocios ilícitos o no.
Eso es lo que ha venido a El Salvador. Aproximadamente la investigación que la inició el Faro, o mejor dicho, es el medio que tuvo un contacto directo con los Panama Papers, más de 33 clientes salvadoreños aproximadamente, más de 200 empresas offshore. Entonces, nos encontramos poco a poco con los casos que han ido como que conociéndose de los Panama Papers, pero hay que saber diferenciar, creo, y es importante, cuáles casos dependen o fueron descubiertos gracias a los Panama Papers y que otros casos se han revelado, que no es menos importante, a partir de esta investigación de los Panama Papers. Entonces, y por ahí podemos como que ir entrando un poco en los casos, como el que tú mencionabas, o los que son específicamente descubiertos a partir de estos papeles de Panamá. Ok, voy a un corto comercial. Cuando regrese, miramos ese tema. Miramos qué empresas y qué empresarios que de repente se dan baños de pureza, ¿verdad?, en el tema de la transparencia, anticorrupción y en el tema de la no evasión de impuestos y que están involucrados en estos Panama Papers, en estos paraísos fiscales que, entre otras cosas, hasta donde yo lo he logrado entender esta mañana, son los que permiten pues evadir impuestos, ¿verdad?, entre otras cosas. Muy bien. Vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988, en Long Island, New York City y New Jersey. Es la única que tiene 4 diferentes ediciones, donde usted puede leer las noticias locales e internacionales y colocar su anuncio para su comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame a una de nuestras oficinas al 1-888-928-11. Amigos televidentes de ITV, soy Efraín Merino y muy pronto no se pierdan toda la información deportiva salvadoreña del área metropolitana de Washington para mantenerle bien informado en el mundo deportivo a través de ITV, el único canal salvadoreño producido especialmente para salvadoreños y centroamericanos en Estados Unidos. No se pierdan Deportes ITV por la señal de Verizon Files 1509 todos los sábados, porque ITV es tu señal. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo. Somos Noches de Fiestas Music Entertainment, el mejor servicio de entretenimiento multicultural para sus eventos en todo New York. Somos especialistas en bodas y fiestas de 15 años. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta, de la A a la Z. DJ profesionales, maestros de ceremonia bilingües, cualquier artista internacional que desee, lo traemos a su fiesta para hacer de su evento un momento inolvidable. Servicio de mariachi, limusina, fotografía y video profesional en
en alta definición. El más potente sonido e impresionante show de luces. Solo tiene que llamar al 516-967-3993. Asesores de evento esperan su llamada. 516-967-3993. No importa si su evento es grande o pequeño, tenemos la mejor música y todos los ritmos del momento. Visita nuestro website www.nochesdefiestas.com. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa, piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Lajas de El Salvador. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Y miren, en temas de corrupción, nuevo escándalo también sacude la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ayer los jugadores de Canadá hicieron una conferencia de prensa, eso es interesante también, porque dijeron que un directivo había llegado y hay audios, no solamente estaban contando, sino que mostraban el audio en donde el federativo les pedía cierto sacrificio para que pudieran obtener un resultado que favoreciera a la selección de Honduras en este camino hacia el Mundial de Rusia 2018. Y entonces los jugadores decidieron denunciar y lo hicieron públicamente ayer y a través incluso de redes sociales, una conferencia de prensa, y pues dijeron que no era posible que el fútbol en la condición de cómo está, ¿verdad?, estuviera, digamos, todavía pensando en corromper más de lo que ya está, ¿verdad? Ha habido una discusión sobre los comentarios de un comentarista deportivo sobre la razón y en qué condición la afición fue al estadio el fin de semana. Pero es que lo que pasa es que quizás no tenga, digamos, no le vamos a dar la razón a Eugenio Calderón, pero es, digamos, es todo esto lo que decepciona, ¿verdad? Pero ese es un tema que no viene al caso, digamos, pero que es parte de lo que tenemos en el país, Ismael. Exacto. Es la corrupción, el claro ejemplo, este ejemplo del fútbol es claro en que la corrupción se puede dar en todas partes. Bueno, y tenemos un caso particular en el tema del Panama Papers, sí, ¿verdad? Donde vincula a la telecorporación salvadoreña. Sí. Veamos unos casos de los que ustedes han descubierto y sí, que el país y que la Fiscalía debería investigar en el país. Claro, algunos de los casos o la mayoría de ellos están referidos a el funcionamiento de estas empresas en los paraísos fiscales y tienen todas el mismo esquema en todos los casos. La empresa se crea por encargo, podríamos decirlo, a favor de un empresario salvadoreño por medio de un intermediario que generalmente suele ser un bufete legal. La empresa ya suele llevar, hasta el encargo suele llevar las características, el nombre de las mismas, a qué se va a dedicar supuestamente la empresa, y la formalización se hace en cuestión de unos días o incluso hasta en el mismo día. O las empresas ya están creadas y lo único que hace el empresario salvadoreño es conseguirla a través del intermediario. Entonces, después estas empresas son utilizadas, por ejemplo, para acciones bien específicas y muy comunes en todos los casos, que son la apertura de cuentas bancarias, el otorgamiento de poderes a favor del empresario salvadoreño que originalmente encargó la creación de la empresa, y finalmente alguna especie de transacción entre una empresa legalmente establecida en El Salvador y la empresa en el paraíso fiscal. Uno de los casos que tal vez no tiene el elemento de evasión de impuesto identificado, pero sí el de posible lavado de dinero, es el del señor Miguel Menéndez, ¿verdad? Este caso está referido a la creación de cuentas bancarias desde la empresa offshore que iba a recibir transacciones bancarias, transferencias bancarias bien identificadas en los Panama Papers, $900,000, transferencias de $600,000, desde cuentas del exterior y desde cuentas de dentro del paraíso fiscal, que también eran transferencias de offshore, de otras empresas offshore. Entonces,
ahí se tienen como que ciertos elementos, porque el delito de lavado de dinero consiste en cuando tú transfieres, por ejemplo, con la finalidad de ocultar, de mantener oculto el origen de los fondos, lo que hace presuponer que el origen es ilícito. Es decir, la misma legislación y la jurisprudencia también han establecido que se puede presumir razonablemente que cuando hay demasiada, digamos, el comportamiento está como que encaminado a ocultar, pues es porque posiblemente tiene una procedencia ilícita, aunque ello debe ser probado en un juicio. Tenemos también el caso de la Telecorporación Salvadoreña, ¿verdad?, en el que ésta realiza unas transacciones, unas compraventas de derechos de transmisión de programas deportivos, de partidos de fútbol, a otra empresa gemela que tiene casi el mismo nombre, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, es decir, un paraíso fiscal. Con esta transacción, obviamente la empresa ubicada en el paraíso fiscal posiblemente no va a pagar tributos, no va a pagar impuestos por la transacción. Pero la empresa en El Salvador que le compra a esta empresa sí está reportando a Hacienda gastos. Cuando reporta gastos a Hacienda, supuestos gastos que no se han llevado a cabo en realidad, entonces los gastos están inflados y por ende la utilidad de la empresa va a disminuir y el impuesto gravado, la utilidad entre comillas, la utilidad entre comillas va a disminuir y el impuesto gravado va a ser mucho menor. Entonces este es el mecanismo con el que al declarar eso permite Hacienda, pagar menos impuestos de lo que le corresponde. Exacto. Porque reportan más gastos a Hacienda, gastos que realmente no han hecho. No han hecho. Entonces hacen incurrir en error a la administración tributaria. Y aquí es donde, si esto es una práctica común, o sea, se han revelado unos casos con los Panama Papers, pero si fuese una práctica mucho más común de lo que revelan los Panama Papers, estaríamos hablando de una gran disminución y posible evasión por millones de dólares, ¿verdad?, en concepto de impuestos. Entonces, más o menos ese es el esquema de este caso de la Telecorporación Salvadoreña. En consecuencia, posiblemente hay un supuesto de lavado de dinero, un caso especial de lavado de dinero, en el que con la misma finalidad se hace toda esta operación para disfrazar o dar apariencia de legalidad a estas transacciones, de las cuales resulta un beneficio económico, ¿verdad? Y podríamos hablar de otros posibles delitos que nosotros como ISD no los plasmamos o no los analizamos en el aviso porque no hay demasiados elementos, pero sí es posible la comisión de otros delitos, porque si estamos hablando de contratos falsos, podríamos hablar de falsedad ideológica también, ¿verdad? Sobre todo aquella que va encaminada a hacer inducir en error a la administración tributaria, a defraudar al fisco. Está también el caso muy parecido a el del Grupo García Prieto, que es un caso en el que se elaboraron, según los Panama Papers, se elaboraron balances contables en diferentes ocasiones a una empresa offshore de este grupo y a una empresa salvadoreña establecida en este grupo también. En el caso de los balances para la empresa offshore, posiblemente, o apunta la documentación de los Panama Papers, que serviría para la creación de cuentas bancarias. No hay elementos para determinar que las cuentas se crearon, pero el supuesto ahí está, susceptible de ser investigado por la Fiscalía General. También, y aquí tiene su representante legal, que es el diputado Néstor Mason. Exacto. Él está vinculado directamente, digamos, con este grupo empresarial y está vinculado a la empresa salvadoreña para la cual se crearon otros balances contables que fueron presentados acá en El Salvador, y si los balances fueron creados por encargo, como en los demás casos, estaríamos hablando también de que contiene datos falsos y un posible delito de falsedad ideológica, ¿verdad? También estaríamos hablando de un posible ilícito de caso especial de lavado de dinero y de activos, si estos balances fueron utilizados para presentarse a la administración tributaria, y regresamos al mismo supuesto del caso anterior, que es el engaño a la administración tributaria para que el pago de impuestos sea menor, ¿verdad? Ese es uno de los casos más... Bueno, ¿cómo analizaron ustedes el caso, por ejemplo, del Grupo Alba, que también está vinculado al tema de los Panama Papers y con un monto significativo, y que de repente, como tú decías, bueno, aquí todo el mundo tiene la cola pateada, entonces uno no quiere tocar a otro, y aquí sí, obviamente vamos a ver qué es lo que pasó con la Fiscalía, y luego vamos a ver ustedes también qué es lo que le han pedido a la Fiscalía. Claro, sí, el caso del Grupo Alba no va dentro del aviso por dos criterios que tomamos en cuenta a la hora de identificar los casos de los Panama Papers.
ese caso no depende o no surgió, las investigaciones y todo lo que se ha dado a conocer, no surgió del contenido de los papeles de Panamá. Es decir, no es con base a la documentación de los papeles de Panamá que este caso surgió. Y nosotros nos quisimos remitir a aquellos casos directamente relacionados a los Panama Papers, es decir, aquellos que tienen un fundamento. Podríamos hablar de otros casos, como el supuesto caso del magistrado, de un magistrado actual de la Sala de lo Constitucional, en el que también supuestamente trabaja con esta modalidad de empresas offshore y estaría implicado en un posible ilícito, pero nosotros los casos que no tuvieran que ver con los Panama Papers no los abordamos dentro del aviso porque no existen elementos, digamos, indicios o elementos probatorios del que nosotros podamos dar fe para decirle a la Fiscalía. Entonces es una cuestión como de más de la solidez. Este tema del Grupo Alba entonces no está dentro de los Panama Papers y salió a partir de que se estaban incriminando a empresas de derecha y habría que también sacar esa información para decir, no, miren, también ustedes tienen las manos metidas en este tema de los Panama Papers o de los paraísos fiscales. No lo vería así como que tiene que ver con derecha o izquierda. Yo creo que más que todo surgió porque los Panama Papers han dado pie, como te decía hace un momento, han dado pie para que, bueno, si existen estos papeles de Panamá que revelan la información de estas empresas, pues tienen que haber muchos más casos. Y así es que han surgido otros casos que, si bien están relacionados con offshore en Panamá o en otros paraísos fiscales, la diferencia es que su base no es la investigación internacional que se dio en torno a los Panama Papers. Entonces, más que cuestión de que como que equilibrar entre izquierdas y derechas los casos que han estado saliendo, creo que se debe al boom, es decir, al impacto que han tenido los Panama Papers, y por eso es que son tan importantes, porque si la institucionalidad comienza a investigar estos casos y comienza a funcionar en torno a estos casos, entonces, bueno, podemos ver que otros casos, como el que tú mencionas, el del Grupo Alba, o como el que menciona el del magistrado Belarmino Jaime. Exacto. Entonces, podemos ver si esos casos también van rindiendo como que frutos para la institucionalidad, resultados concretos, que se pueda ver que realmente se está aplicando el derecho en contra de estas prácticas que son no solo contrarias a la ética pública en el caso de los que son funcionarios, sino también contrarias a los intereses de la sociedad, porque se está lesionando, se está dañando a la hacienda pública, se está dañando al sistema financiero en general, y podríamos sacar muchos más efectos negativos para la sociedad. Ismael, ¿tienen los indicios o los elementos suficientes la Fiscalía y el Fiscal General de la República, que le hemos visto muy emocionado investigando temas de corrupción? ¿Tiene la posibilidad y tiene los indicios suficientes como para poder empezar una investigación en torno a estos paraísos fiscales y a las empresas salvadoreñas, verdad? Que yo no sé si son salvadoreñas o que tan salvadoreños son los que las hacen después que uno se da cuenta que evaden tanto impuesto, ¿verdad? Nosotros no nos permiten evadir ni un 5. Exacto. Nos tienen clavadísimos, pero estas empresas, obviamente estas y otras más, olvídate. Y entonces, ¿tiene los indicios el fiscal como para poder empezar una investigación mucho más profunda, más allá del caso del fiscal, más allá de la compra de voluntades y la venta de justicia, como lo han llamado, al caso del ex fiscal de la República, al caso Funes, al caso Saca? Entre más se viene hablando de corrupción, tanto política como financiera, en los últimos días o en los últimos meses o años, si quiere, más se pone de manifiesto los límites de los recursos de la Fiscalía. Recursos humanos, recursos financieros, estamos viendo una reciente contratación de más de 100 fiscales, y entonces es tanto como que todo es, el mismo fiscal ha dado declaraciones de que prácticamente la Fiscalía no puede mendigar y cosas por el estilo. Entonces, ¿tiene los recursos la Fiscalía? Sí, los tiene desde el punto de vista jurídico. Es decir, existen suficientes indicios para que el fiscal pueda ir a la documentación que es apuntada en las investigaciones, sobre todo periodísticas, y determinar si existe de verdad esa documentación que prueba estas actividades irregulares o si recaba otros elementos de prueba que puedan servir para sustentar la misma. Yo creo que la cuestión de los límites o de los elementos que pueda tener o no la Fiscalía, creo que deben ir más en función de determinar si hay elementos que
como ente investigador y como ente titular del ejercicio de la acción penal, que es la Fiscalía, le puedan permitir llevar a cabo la formulación de un caso. Creo que esa es la parte más difícil para la Fiscalía en este momento, que es recabar los elementos y que se pueda plantear un caso bien estructurado. Parte de depende de esto un poco la falta de experiencia que hay, digamos, en la persecución de este tipo de delincuencia. Y lo vimos en el caso del expresidente Flores y los donativos de Taiwán, en el que existían, digamos, suficientes elementos para determinar que había una operación de lavado de dinero, pero cuando se encontraban con que la cuenta, digamos, en Costa Rica, que era offshore, una cuenta bancaria offshore, que era donde se perdía el rastro de dinero, cuando se encontraban con elementos de prueba que en cierta forma eran deficientes, digamos, algunos de los elementos recabados por la Fiscalía. La actuación del exfiscal era muy deficiente, obviamente, en el caso, pero también te encontrabas con que no se podía establecer qué delito se va a aplicar concretamente. Y si te fijas, la acusación fiscal llevaba unos delitos imputados al expresidente y viene el juez, y aunque eran delitos de la misma naturaleza, el juez séptimo de instrucción hace una aplicación, digamos, un poco más detallada y profunda. Entonces, esta es la riqueza, digamos, o la ganancia que se obtiene de que la institucionalidad funcione, porque hasta el momento se puede decir que en el caso de los Panama Papers existe un problema porque allá son legales las empresas offshore y se puede decir todo lo que se quiera, pero mientras la Fiscalía no lleve estos casos ante las instancias correspondientes para determinar si ha existido o no, no vamos a saber hasta dónde nuestro marco normativo y nuestras mismas instituciones dan el ancho para poder perseguir este tipo de criminalidad. De ahí la importancia de que se lleven adelante estas investigaciones, e identificando eso es que ISD decidió formular este aviso fiscal para dar un aporte o un insumo a la Fiscalía para que pueda promover la acción penal en estos casos relevantes para la vida nacional. ¿Ustedes ya hicieron la presentación de este documento a la Fiscalía? Lo presentamos el pasado jueves. En la Fiscalía presentamos un aviso, digamos, que contiene un análisis de todos los casos, de los casos que se identificaron basados en los Panama Papers, un análisis jurídico que es de donde determinamos claramente, digamos, cuáles eran los posibles delitos que se habían cometido. Es un aviso nada más diciéndole al fiscal, hemos tenido conocimiento de estos hechos y nosotros consideramos que se podría estar cometiendo los delitos de lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero, falsedad ideológica y evasión de impuestos. Bueno, aquí en el país no tuvo, digamos, o por lo menos muestra de ello es que los funcionarios mencionados en estos casos siguen ahí, en otros países tuvieron que renunciar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es importante, mirarlo, digamos, en qué momento estamos en el país, en el tema de transparencia y corrupción o anticorrupción, y cómo de repente pasamos como por alto. Otros países tuvieron graves discusiones y graves consecuencias a empresarios que habían estado vinculados con el tema de Panama Papers. Es una cuestión de cultura, es una cuestión en la que existe un sistema democrático más consolidado o mejor consolidado que acá, en donde hay una madurez política diferente en la clase política, en donde se entiende que estar involucrado en uno de estos casos es suficiente motivo para no estar ostentando el cargo, ¿verdad? Porque no existe o no puede existir una credibilidad por parte de la ciudadanía en favor de los funcionarios y en donde se apartan de sus cargos. En El Salvador existe una resistencia cultural a ello y en parte es responsabilidad de los políticos que están implicados en este tipo de conducta, pero en parte es responsabilidad de la ciudadanía también, porque en muchas ocasiones no entendemos la gravedad o la importancia que tiene que haya gente capaz de llevar a cabo la función pública sin aprovecharse de ella. Entonces, es esa cultura, podría decirse del vivo, como le dicen, es esa cultura en la que justificamos la corrupción y creemos que en realidad ello nunca va a cambiar. Entonces, eso es lo que pasa, esa es la diferencia con estas sociedades. Ahora bien, esto es lo que intentamos cambiar desde ISD, un poco, ¿verdad? Dar un aporte para que se pueda cambiar esta forma de pensar en la que toleramos tanto a la corrupción. Mientras la clase política
y la clase empresarial alta no sea purgada de la corrupción financiera y la corrupción política, no vamos a poder tener un buen funcionamiento de nuestras instituciones y del sistema político en general. Entonces hay que comenzar por acá, por denunciar, por poner el dedo en la llaga en estos casos, aunque obviamente a algunos sectores no les pueda gustar, aunque a algunos actores empresariales o políticos tal vez no les va a gustar, pero creemos que es necesario correr el riesgo de decir, nosotros queremos que esto cambie y que ya no sea igual. Ok, vamos a un corte, regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. ¿Busca una casa o apartamento para su familia? ¿O no sabe cómo hacerlo? Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos 503 2223 3047 o 503 7990 0211 o escríbanos a rmhomesb@gmail.com. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988, en Long Island, New York City y New Jersey. Es la única que tiene 4 diferentes ediciones, donde usted puede leer las noticias locales e internacionales y colocar su anuncio para su comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame a una de nuestras oficinas al 1-888-928-11. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa, piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Lajas de El Salvador. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, gracias por estar con nosotros en el programa De Cerca de esta mañana. Ismael está con nosotros esta mañana hablando de temas importantes de país, sobre todo los vinculados al tema de la investigación en casos de los famosos Panama Papers, que no es más que, digamos, empresas que se aperturan en países en donde la investigación fiscal, ¿verdad?, es muy poca o nula, y a los que le llaman los famosos paraísos fiscales. Panamá es un país de esos, y luego hay varias islas, ¿verdad?, en el Caribe, que también tienen esas condiciones y que permiten a empresarios salvadoreños, en este caso, ¿verdad?, ir y abrir empresas y de esa manera, entre otras cosas, evadir impuestos, claramente está, y además la posibilidad incluso de lavado de dinero. Ese lavado, bueno, hay muchas dudas de dónde viene. Sí, claro. Aquí, como se ha dicho siempre, se persigue al puchitero, decía un buen amigo una vez, ¿verdad? Pero al que anda el bulto, a ese no se le pasa nada.
Ismael, en el caso de Belarmino Jaime, ¿qué valoración tienen ustedes? Porque es un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Un protagonista en la sala de lo constitucional, un protagonista en digamos, resoluciones muy polémicas, ¿verdad? En el tema de transparencia, pero hoy sucede que pues Hacienda ha develado que Belarmino Jaime fue, y yo no sé si es investigado sobre casos de evasión de impuestos sobre todo, y que al final eso es corrupción. Sí, nosotros como ISD, para tener una mayor certeza de lo que está sucediendo en este caso del magistrado, hemos solicitado información al Ministerio de Hacienda para verificar, o si es posible, tener conocimiento de la documentación con la que fue remitida el caso a la Fiscalía General de la República. La legislación tributaria establece que al tener conocimiento el Ministerio de Hacienda de un posible caso de evasión, debe remitir a la Fiscalía para que ejerza la acción penal. Entonces, conociendo un poco cómo es el procedimiento con el que inicia la investigación de oficio de evasión de impuestos, hemos solicitado la información para tener conocimiento, un mayor conocimiento del caso y cuáles son los supuestos, cuáles son las características del caso. Que si es como se ha dicho en los medios el caso, pues estaríamos dándole seguimiento, al igual que hemos presentado esto. Este aviso presentado de los Panama Papers fue como el paso inicial, pero ello no es obstáculo para que en la medida que se tenga conocimiento de otros casos de evasión y otros delitos, pero principalmente la evasión, darle seguimiento porque por la naturaleza misma de este tipo de delincuencia y del impacto que tiene en la vida social. Principalmente en un país en donde tienes altos índices de evasión de impuestos y de elusión también. Estamos hablando de índices aproximados de 2.500 millones de dólares, estamos hablando de más de 2 billones de dólares, estás hablando casi de la mitad de lo que es el presupuesto general de la nación en concepto de evasión de impuestos. Es una cifra bastante alarmante. Datos de la CEPAL dicen que la cifra promedio en América Latina es del 6.7% del PIB en concepto de evasión de la renta y del IVA. Entonces, en una sociedad que tiene esta estructura fiscal que perjudica principalmente a los pequeños contribuyentes y a la población en general, entonces no podemos seguir permitiendo que existan este tipo de prácticas, y menos cuando provienen de funcionarios públicos que tienen un deber mayor del cumplimiento de la ley y del cumplimiento de la Constitución. Entonces, en este sentido, sí estaríamos dando seguimiento al caso del magistrado y a otros casos que tal vez no están fundamentados en los Panama Papers, pero que existen elementos suficientes para considerar de que merece la pena no perder de vista estos casos. Bueno, hoy mismo es un supuesto, ¿verdad? Vamos a esperar, obviamente, justamente, yo no sé en qué momento el magistrado aceptó de que sí había sido investigado por Hacienda, pero de ser eso posible, bueno, vamos a conocerlo. Pero esto no genera las dudas sobre digamos, la genuinidad, o si es genuino o no la investigación y el comportamiento de las instituciones públicas, Ismael, porque, bueno, hoy mismo cualquier hecho se critica de que es para favorecer a uno u otro grupo en particular. De ser cierto lo de Belarmino Jaime, ¿en qué condición quedaría todas las resoluciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional y que han ido enfocadas en diferentes aspectos, entre ellos temas, por ejemplo, electorales, a nivel, del Tribunal Electoral, de partidos políticos, en el tema de la investigación de corrupción? Hoy mismo le acaban de exigir al presidente que tiene que hacer públicos los viajes y las compras de publicidad del expresidente Funes, y le dijeron: mira, el presidente tiene que venir cada vez que vaya del país, independientemente a dónde vaya y cómo vaya, tiene que venir a pedir permiso a la Asamblea Legislativa. Y entonces uno dice: bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con esto, ¿en qué condición quedarían estas instituciones, Ismael? Sí, en el caso específico del magistrado, por pertenecer a la Sala de lo Constitucional y formar parte de estas resoluciones que han tenido un gran impacto, digamos,
en el funcionamiento de las instituciones electorales, de los partidos políticos, del órgano ejecutivo, podríamos decir que jurídicamente no tiene ningún efecto negativo en la sentencia. Es decir, hay muchas sentencias que deben ser analizadas por los efectos que éstas generan, no por quién la emitió en general, sino si de verdad los efectos que estos generan están apegados a derecho y si benefician en alguna medida a los intereses de la colectividad, ¿verdad? Entonces, si llegase a resultar alguna especie de comprobación de la implicación de este magistrado, lo primero que podríamos hacer es, bueno, por su calidad, ¿verdad?, por el rol que juega y por el papel que este mismo juega, pues que la sala misma se depure, ¿verdad? Es decir, que la institucionalidad mejore y apartar estos elementos, ¿verdad? Pero no con los mecanismos de ley, obviamente, ¿verdad? De que si hay alguna especie de sanción, pues que la Fiscalía ejerza la acción penal y que se lleve a cabo todo conforme a derecho, ¿verdad? Como que si se tratara de un ciudadano común. ¿Qué efectos negativos puede tener en la sala? Pues yo creo que directamente ninguno. Es decir, no se puede decir que porque esto vaya a ser comprobado, la sala es corrupta. No creo que sea un buen juicio, ¿verdad? No creo que sea un juicio lógico, digamos, que porque alguien de estas personas o de estos miembros de la sala llegase a verse implicado, podríamos decir de que todo el ente es negativo, o que sirva a intereses empresariales, o que sirve. Creo que estos juicios se deben hacer muy cuidadosamente y generalmente hay que actuar bajo la lógica de lo que se puede comprobar, ¿verdad? Creo que es importante que el caso se investigue, obviamente, es importante que se defina si hubo responsabilidad o no. Esperamos que la Fiscalía, si el aviso ya fue presentado por el Ministerio de Hacienda, lleve a cabo las investigaciones necesarias y los procedimientos de ley necesarios para determinar si existe o no y poder ir mejorando también Uno podría, por ejemplo, dudar por el hecho de que la sala determinó que Hacienda digamos, no debe de hacer público el listado de los evasores de impuestos en este país. Sí. Entonces, ¿por qué? Al final, bueno, ¿cómo yo le voy a permitir a Hacienda si posiblemente yo estoy involucrado en ese tema también? Digamos, y que mi nombre va a aparecer ahí entre los que evaden impuestos en el país. Entonces, como una sospecha, pues, como un ciudadano común y corriente que piensa un poco más allá, claro, y que dice, bueno, si esto es cierto, las resoluciones o algunas de las resoluciones han sido cargadas, digamos, para evitar investigaciones o para favorecer a grupos. Sí, claro, o sea, como ciudadano yo puedo planteármelo, yo puedo dudar, puedo poner en duda la credibilidad de una entidad, ¿verdad? Pero recordemos que también la función de este tribunal es muy especial porque aplica directamente la Constitución y su jurisdicción es netamente constitucional. Además tiene establecido en la ley una forma de funcionamiento que permite que no sea solo un magistrado el que toma las decisiones, sino que permite a que haya una toma de decisiones por todos los miembros de la sala y también incluso la disidencia entre los mismos, ¿verdad? Entonces creo que habría que poner un poco de atención. Lo bueno, creo que lo positivo de que las resoluciones y todas las discusiones ahora sean públicas, nos puede permitir a nosotros determinar quiénes de los miembros estuvieron a favor de una resolución y quiénes estuvieron en contra y cuáles fueron sus argumentos, lo que también se puede ver en la sentencia al examinarla. Entonces, sí tengo derecho, digamos, a dudar como el caso que tú planteabas, el de los listados de los deudores del Estado. Sí tengo el derecho a dudar, pero ya al momento de hacer un juicio, digamos, que tenga un impacto ya público, creo que sí es un poco más de tener cuidado, nada más. En el caso de los listados de los morosos, eso fue una medida cautelar, ¿verdad? Que no se puedan publicar los listados mientras se decida la constitucionalidad o no de este artículo del Código Tributario, que si no me equivoco es el 277, que permite la publicación de los morosos. En ese caso, creemos que la medida cautelar lo vemos nada más como un procedimiento, o sea, la ley da la oportunidad, si el demandante lo solicitó,
¿verdad? La oportunidad de que no se siga aplicando la disposición que puede ser inconstitucional mientras se decide el proceso. Pero faltaría que ver los resultados finales también, ¿verdad? Ismael, ¿qué tanto interés hay en la población más allá de la emoción que generan los temas de corrupción y el morbo que genera y la forma en cómo las instituciones lo manejan? ¿Qué tanto interés hay de parte de la población más allá de las redes sociales, por ejemplo, y de la emoción que nos puede generar en un momento determinado? Porque después, bueno, vienen temas sobre temas sobre temas sobre temas, la famosa agenda setting de los medios de comunicación que sobreponen temas de acuerdo a los intereses de grupos. ¿Qué tanto interés hay en la gente para poder, digamos, ser esa piedra en el zapato de los políticos o de la gente que decide el rumbo del país, de que tienen que empezarlo 2 veces para hacer algo, digamos, fuera de la ley? Exacto, contrario a la ley. Nosotros nos hemos reducido mucho, digamos, al mundo digital, ¿verdad? A las redes. La realidad, digamos, o aquello que llamamos ahora agenda mediática, hoy se ve sobre todo en las redes sociales. Creemos que hay un manejo irresponsable en muchos casos de los supuestos de corrupción, de los casos de corrupción. Lastimosamente, existe ahora un dime que te diré, es decir, sale un caso de uno, mañana sale otro de otro, y así está sucesivamente, digamos, planteado, es decir, conforme a intereses generalmente vinculados a partidos políticos, ¿verdad? Hasta el punto en que se ha perdido la seriedad, digamos, o se ha perdido de vista cuál debe ser la ruta o la finalidad de abordar la corrupción. No se trata de que uno sea más corrupto uno sea mejor corrupto que otro, o un corrupto sea más humanitario que otro, o un corrupto sea menos ladrón que otro. No se trata de eso. Creemos que debemos romper eso, que es muy propio de la polarización ideológica que existe en nuestra sociedad, en nuestro sistema de partidos, cosa que en otras sociedades no sucede. Si tú tienes la oportunidad de visitar otros países y abordar temas políticos, te das cuenta de la gran diferencia que hay para pensar las cosas. Es decir, no piensan las cosas en blanco y negro en otros lugares, lo piensan en escala de grises, es decir, viendo todas las posibilidades y todas las facetas de la realidad. Entonces creo que eso es negativo para que podamos avanzar de verdad en la lucha contra la corrupción. Porque hoy se habla de transparencia, la transparencia de alguien, ¿verdad? En otros lugares están hablando de la transparencia de otros. Al final todos son transparentes, nadie es corrupto y todos son corruptos. Entonces, como todos intentan imponer su propia visión de la realidad, obviamente tienes a una opinión pública confundida o mal informada. Esto es lo que nosotros creemos que debe erradicarse, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debes hacer? O por lo menos nosotros como organizaciones sociales, ¿qué podemos hacer? Basarnos en lo técnico. Es decir, por eso te decía el caso del aviso de los Panama Papers, es decir, no caer en aquello que hasta el momento, si bien hay indicios, no tiene la suficiente documentación que nos permita a nosotros decirle al fiscal, mire, mengano o fulano está cometiendo tal y tal delito, sino tener o tomar un poco de seriedad, porque te das cuenta de que lo que estás planteando puede traer implicaciones jurídicas para personas. Entonces, esa seriedad creemos que es la que debe mantenerse, digamos, en la lucha contra la corrupción, y plantearnos objetivos que puedan ser objetivos y rutas de acciones que podamos llevar a cabo y que no pongan en duda la credibilidad o la genuinidad de la finalidad que es combatir la corrupción, que es hacer que la sociedad mejore, que se desarrolle, que las finanzas públicas mejoren. En el caso de la evasión de impuestos, pues hacer que los efectos que la evasión tiene sean frenados, y al final la beneficiada va a ser la población, ¿verdad? En estos casos especiales de evasión de impuestos hay 3 efectos. El primer efecto que afecta a la hacienda pública. El segundo efecto que hace es que los que sí pagamos impuestos, que somos los pequeños contribuyentes, llevemos la carga de los que no lo pagan. Pero el efecto más importante es que al afectar las finanzas públicas, tú estás afectando la vida de miles de personas que dependen en alguna medida de beneficios o de los servicios que el Estado presta. Creemos que eso es lo más importante y que no debemos perder de vista que la corrupción o la lucha contra la corrupción no la vamos a promover desde un punto de vista nada más, sino también aceptando que el Estado de Derecho puede ser aplicado para todos. Ok, muy bien. Yo creo que eso último es importante, entender, digamos, qué es lo que queremos y saber que todos estos casos al final terminan afectando a la población en general, y sobre todo a la población más vulnerable, con menores posibilidades en este país, ¿verdad? Que es la que no tiene una empresa que tiene capacidad para evadir como estos, ¿verdad?
los pequeños empresarios, ¿verdad?, que no tienen la capacidad para abrir una empresa offshore en Panamá o en un paraíso fiscal, y entonces terminan pagando la factura, ¿verdad?, en detrimento, digamos, de sus propios intereses y los intereses de la gran mayoría en este país. Exacto. Y yo creo que eso es lo importante y lo que tenemos que ponerle mucha atención como ciudadanos. Sí. Ismael, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias a todos por vernos también, y esperamos que estos temas no se queden nada más en los verbos, ¿verdad? Que llevemos las ideas a la acción y que podamos dar seguimiento como sociedad y exigir a las instituciones y decirles que merecemos una mejor sociedad, una sociedad con más justicia social, una sociedad en la que pueda hablarse de un futuro para las futuras generaciones, ¿verdad? Para nuestros hijos, claro, y para nosotros mismos. Por supuesto. Sí. Gracias, Ismael, muy amable. Bueno, le agradecemos también a usted por su sintonía. Invitamos a que nos veamos aquí mañana a las 7. Temas importantes. Mire cómo es clave poder, digamos, entender desde la parte de la investigación y la contribución que hacen instituciones como la ISD para esclarecer algunos temas que de repente, digamos, van quedando ahí en el olvido, porque no son muy importantes, porque al final también, en el caso de la evasión, como decía Ismael, también, digamos, trastocan la calidad de vida de los ciudadanos en general, porque, claro, son impuestos que no se pagan y que se van para cualquier otro país. Muchas gracias, nos miramos el día de mañana. Esto fue De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. La Tribuna Hispana USA es el periódico para los que leemos en español. En circulación desde 1988, en Long Island, New York City y New Jersey. Es la única que tiene 4 diferentes ediciones, donde usted puede leer las noticias locales e internacionales y colocar su anuncio para su comunidad. Atención empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame a una de nuestras oficinas al 1-888-928-11. Amigos televidentes de ITV, soy Efraín Merino y muy pronto no se pierdan toda la información deportiva salvadoreña del área metropolitana de Washington para mantenerle bien informado en el mundo deportivo a través de ITV, el único canal salvadoreño producido especialmente para salvadoreños y centroamericanos en Estados Unidos. No se pierdan Deportes ITV por la señal de Verizon Files 1509 todos los sábados, porque ITV es tu señal. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número del IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Realty. Será un placer atenderlo. Si va a remodelar o decorar su casa, oficina o rancho en la playa, piense en Lajas de El Salvador. Contamos con una amplia gama de colores en piedra natural, cortes especiales y rústicos. Visítenos en Autopista Comalapa, kilómetro 14, San Salvador. Llame ya y dele vida a la imaginación. Teléfono 503-2531-8782. Porque queremos consentir tus gustos. Decora con Lajas de El Salvador.